Prisca Dávila es pianista, cantante y compositora. Inició sus estudios musicales a los 5 años con María Luisa Estopelo. A los 8 años publicó un libro de poesías. Obtuvo el título de profesora ejecutante de piano en el 2001, estudió armonía contemporánea, improvisación y jazz con Jerry Wales y taller de jazz con Gonzalo Micó y Olegario Díaz. Se graduó de profesora ejecutante de canto lírico. Estudió canto popular y scat con César Muñoz. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela y obtuvo mención honorífica y recomendación de publicación en su tesis de grado El movimiento pianístico en Caracas 1870-1920. El lenguaje musical de Prisca se basa en la fusión de la música venezolana con elementos de la música académica y el jazz. Sus discos Piano Jazz Venezolano, Estoy Aquí, Piano en Canto Venezolano y Piano en Canto Venezolano 2 han sido elogiados por las más destacadas personalidades de la música. En octubre del 2008 ganó el premio Mejor Composición Popular Venezolana y Mejor Interpretación Latinoamericana y Venezolana en el primer concurso nacional de piano Rosario Marciano. Prisca ha sido galardonada recientemente con el premio Luis Alfonso Larraín, otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN, por su aporte a la música nacional. Como ucebista y por ser verdadero ejemplo de la juventud venezolana, la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia tuvo el honor de contar con su presencia. Bueno, yo tenía 8 años cuando hice ese libro. Realmente todo comenzó siendo como poesías para la gente más querida, a mis padres, a mis abuelos, así, que si para el cumpleaños, eran como regalitos. Y bueno, me inspiraba, por ejemplo, recuerdo que si conocía alguna palabra en particular, siempre la empleaba. Había una que me encantaba que era la palabra sideral. Entonces todo era como muy así con el cosmos sideral, en esa tónica así de esas palabras nuevas que iba conociendo. Y después lo que se hizo de ese libro fue juntar, o sea, reunir todas esas poesías que había escrito a todas las personas, y hice ese libro que además es muy bonito porque está escrito como la letra de niñita, ¿no? con los dibujitos y todo. Y bueno, eso fue esa compilación de todas esas poesías que hice entre los 5 y los 8 años. Bueno, resulta que el piano era el único mueble que había en mi casa. Mis padres se casaron y bueno, no había recibo, no, o sea, estaban así empezando a hacer la casa, digamos, comprar las cosas, y consiguieron una oferta de un piano que estaban vendiendo, y entonces, bueno, ninguno de los dos tocaba piano. Y fue algo así muy, muy particular porque compraron el piano. Y entonces, claro, yo nací con ese mueble, digámoslo, o sea, que en vez de tener un comedor había un piano. Y entonces siempre jugaba con era como que el punto central de los juegos. Yo recuerdo que tenía una parte de un juego que era bien chévere con mi papá, que era que yo tocaba, si las notas agudas del piano eran los ángeles y las notas graves eran los gente así, los demonios y tal. Entonces así iba conociendo el piano y llevando pues los juegos de niña, pero ya con ese instrumento. Entonces fue lo primero o sea, fue una relación muy, muy estrecha pues realmente con el piano. Bueno, Jerry Wales me ha marcado realmente musicalmente, y también mi otra profesora, María Auxiliadora Díaz, que es en la parte clásica, porque yo me he desarrollado en 2 campos, en el campo del jazz, de la improvisación, de la parte de la composición, que Jerry ha sido el más importante y bueno, ha sido como que mi mentor. Y del otro ámbito, pues la profesora María Auxiliadora Díaz también ha sido bien importante, ¿no? Y en el campo del canto, que es mi segundo instrumento, pues Marisela Leal en la parte del canto popular, y en el canto lírico Flor García y Rubén Magnés, ¿no? Esos han sido como que mis maestros más queridos, ¿no? Bueno, realmente esa combinación de la música
venezolana, académica y el jazz son mis tres formaciones. O sea, realmente yo desde pequeña empecé, por supuesto, con la música clásica, hice todos mis estudios y pues eso es algo que tengo ya ahí dentro de mi lenguaje musical. Igualmente estuve también paralelamente también con la música, con el jazz, ¿no? Y con la composición y con el lenguaje de la improvisación, de la libertad que te da, digamos, también la parte armónica y esa pues libertad de improvisar, ¿no? Y todo eso que ha sido parte de mi formación, pues también hice la unión con la música venezolana, con los ritmos, con la parte de las melodías venezolanas, con los géneros venezolanos. Y claro, eso resulta que desde pequeña yo también había escuchado toda mi vida música venezolana. Por ejemplo, bueno, uno de que siempre se escuchaba en la casa era el de Manolo Romero, el Quinteto de Contrapunto, todos esos hitos de la música venezolana. Y siempre me parecía que debía ser o sea, que la música venezolana necesitaba muchísima proyección y que se podía hacer una universalización de esa música llevada, pues, combinando, ¿no? Con esa fusión. Y en este momento, pues, que es el momento de las fusiones, sin darme cuenta, mi primer disco, que es Piano Jazz Venezolano, que fue algo que preparé para un concurso de piano, resulta que tenía ese lenguaje de esas formaciones, de esas tres cosas, que no puedo separar una de otra porque las tres forman parte pues de mi formación y ya pues de mi lenguaje musical. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por este amor que se fue con mi querer. Bueno, he participado en varios concursos de piano. El primero fue el concurso del piano venezolano, que fue en el 2002, que ahí obtuve una mención honorífica por mejor interpretación de merengue venezolano. Y de allí, por cierto, de ese concurso surgió mi primer disco Piano Jazz Venezolano, y de ahí, pues eso fue en el 2002. Y en el 2003 salió ese disco Piano Jazz Venezolano, que de ahí pues han venido, digamos, ha sido como el comienzo de mi carrera, digamos, discográfica, ¿no? Luego, los otros concursos, hice uno en el 2008, que es precisamente ese el que participé en ¿cómo se llama? Una fue sobre la interpretación, y también otra sobre la composición. Para la composición tenía que hacer un merengue venezolano, siempre tomando influencias del jazz y del género en particular. Si era latino, pues tomando cuestiones de la música latina y de lo venezolano también. Y para mi sorpresa, justamente ese concurso, pues gané las dos lo que había participado, tanto en interpretación y composición. Y luego el año siguiente me dieron el premio Luis Alfonso Larraín, que es un premio que da la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela por el aporte a la música nacional. Mira, la receptividad del público extranjero es realmente genial. Yo salgo cada vez que hago una gira. Siempre está esa angustia, ¿no? Que uno siempre tiene como, oye, ¿qué le parecerá al público? ¿Cómo responderá el público? Porque en definitiva, pues la mayoría del público no conoce la música, ¿no? O sea, y entonces, pero me doy cuenta que primero que el público internacional está ávido de una música distinta, que en este caso sucede, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención en los conciertos es que no está lleno de venezolanos, sino que está lleno de extranjeros. Y entonces eso es maravilloso porque gente que realmente quiere conocer distintas culturas, hay música que para ellos pues les resulta completamente diferente, y ellos realmente, yo empiezo el concierto y yo siempre siento que ellos están allí como analizando, después va pasando el concierto y se van poniendo eufóricos y después termina el concierto y se vuelven locos y aplauden y se paran y bueno, realmente les encanta la música. Uno de los sitios que a mí más me impresiona es Francia, por ejemplo,
Francia que voy continuamente por eso, porque a los franceses les encanta la música venezolana. De hecho, yo tengo un dúo a 2 pianos con un pianista francés y hacemos música latinoamericana y venezolana. Bueno, Piano Jazz Venezolano 2 es mi 5º disco. Es un disco que regreso al piano solo porque es la segunda parte de mi primer disco Piano Jazz Venezolano, que salió en el 2003 y que ahora, entonces, bueno, retomo la obra, precisamente la interpretación de la obra de mi maestro Jerry Weil. Hay temas que estuvieron en el concurso del piano, el concurso Rosario Marciano, que allí pues tuve las menciones de interpretación y de composición. Y entonces, bueno, tenía como que todo ese material de ese disco. Y también hay temas míos, hay por ejemplo un tema llamado Paz y Jazz que le dedico a Jack Brownstein, ese difusor del jazz en Venezuela durante más de 50 años. Hay temas, también hay un estándar de jazz como es All the Things You Are, temas que son inéditos de Jerry, donde Jerry normalmente los había hecho para otro formato, no para piano solo, sino para piano, bajo y batería. Entonces yo hice arreglos de esos temas. Y bueno, y es ese, de una manera pues también cerrar un ciclo con Piano Jazz Venezolano 2 que había comenzado y siento que puedo seguir elaborando pues ese formato del piano solo. Y aquí en este disco hay una particularidad con respecto al primero Piano Jazz Venezolano, que es que yo también incluyo algunos temas donde canto, ¿no? Donde hay piano y voz. Sí, ahorita comencé, el lanzamiento del disco se hizo ahorita en Caracas y luego de allí fui para Puerto Rico, que hice un concierto, bueno, también promocionando este disco y bueno, promocionando también, o sea, se hace un concierto, normalmente un concierto tiene también temas de distintos, como una selección de los distintos discos, ¿no? Pero claro, siempre hay bastante del disco que se está promocionando en ese momento. Ahora, bueno, tengo Valencia, o sea, voy a hacer unos conciertos en el interior, Valencia, Mérida, también quiero ir a Margarita, me falta ir a Barquisimeto también a ver si voy este año. Y sí, hacer una serie de promoción, pues de gira a nivel pues, nacional también de ese disco. Hola, quisiera darles un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, que yo también soy egresada de la Escuela de Historia. Y bueno, a todos los estudiantes, a todos los trabajadores universitarios, los profesores. De verdad que bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir la música y compartir todas estas experiencias y todo esto de esta fusión de la música venezolana, el jazz y académica, pues con todos ustedes. Tú me quisiste y te lo supe comprender. Que yo te olvide, eso nunca podrá ser. Tú me quisiste y te lo supe comprender. Que yo te olvide, eso nunca podrá ser. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer.